Hola a todos. Hoy les comparto en forma de resumen 3 pasos que tienes que hacer para atraer o manifestar cualquier cosa que quieras. Quizás estés decepcionado, decepcionada porque no logras manifestar nada en tu vida. Quizás este video te ayude a ver qué paso te hace falta y complementar tu proceso de manifestación o corregirlo. Esto no puede ser verdad para todos. Cada uno puede experimentar diferentes formas o tener diferentes métodos. Sin embargo, yo les comparto un método simple que cualquiera puede hacer y que además es un método con bases científicas. Y no solo científicas, sino místicas también. 1. Construye la imagen de lo que quieres. O en otras palabras, imagina lo que quieres. Mucha gente cree que el pensamiento consciente no tiene poder sobre los procesos subconscientes. Sin embargo, puedes cambiar los patrones habituales y automáticos de la mente subconsciente con pensamientos nuevos y repetitivos. Eso hacemos con nuestras afirmaciones y las imágenes o películas mentales que usamos. Construimos la idea o la imagen de lo que deseamos manifestar y lo practicamos repetidamente, es decir, lo imaginamos repetidamente. En otras palabras, imaginar cada día lo que queremos es una forma de entrenar a tu mente a esas ideas e imágenes de lo que quieres manifestar. La mente subconsciente no tiene voluntad propia, es decir, funciona solo con los datos que le das, con las ideas, creencias e interpretaciones que haces del mundo o de tu entorno. Por lo tanto, cada vez que imaginas lo que deseas, estás enviando esa información a tu subconsciente, lo estás entrenando. Tu subconsciente siempre buscará brindarte los sentimientos adecuados y experiencias correspondientes a dicha información que le envías, que le transmites. Entonces, número 1, es crear la imagen mental de lo que deseas. Después viene el paso 2. Internaliza o involúcrate emocionalmente con esa intención que quieres manifestar. En otras palabras, permite que esa imagen mental de lo que quieres despierte en ti emociones positivas. Eso que quieres debe provocar emociones positivas, elevadas, y debes permitirte sentirlas cada vez que imaginas lo que deseas o quieres manifestar en tu vida. Los pensamientos que se mezclan con sentimientos o emociones constituyen una fuerza magnética. Entonces, para atraer lo que deseas, tus pensamientos deben acompañar a sentimientos profundos o emociones elevadas, es decir, pensamiento de lo que deseas, más la emoción elevada que produce ese pensamiento, esa intención. Algunos autores nos han hablado de este método de manifestación como el Dr. Maxwell en su libro Psycho-Cybernetics, donde dice: imagínate lo que te gustaría ser y tener, y asume por el momento que tales cosas son posibles. Neville Goddard nos dice: si asumes tu deseo y vives como si fuera cierto, ningún poder en la tierra podrá impedir que se convierta en un hecho real. El Dr. Joe Dispenza también nos dice: cuando combinamos una intención consciente, es decir, una mente o pensamiento claro de lo que queremos, más una emoción elevada con un corazón abierto, hacemos que el campo cuántico de las infinitas posibilidades nos responda de manera asombrosa. Es decir, cuando combinamos una intención, lo que queremos, más una emoción elevada, estamos haciendo
que el campo cuántico, el universo, nos responda de maneras asombrosas. Por lo tanto, tu intención, la intención que tengas en tu vida, tiene que despertar en ti tanta gratitud, tanta emoción, amor, felicidad, a tal punto que el campo, el universo, responda a esa intención y emoción elevada. ¿Cómo sentirías si tu futuro ocurriera ahora? ¿Sentirías asombro, gratitud, libertad, inspiración, gozo, amor por la vida? Simplemente abre tu corazón a tu futuro. Una vez que ya tienes tu intención clara, qué es lo que quieres, y experimentaste las emociones elevadas de esa intención, nos vamos al paso 3. Replica la experiencia una y otra vez. Cuando has logrado unificar tu intención más emociones elevadas, cambias tu energía, cambias tu vibración, estás en un nuevo estado de ser coherente y estás emitiendo una nueva señal electromagnética al campo de las infinitas posibilidades del universo que concuerda con esa realidad que deseas y por consecuencia la estás atrayendo a tu vida. Cuando has llegado hasta este punto y lo repites a modo de entrenar tu mente y cuerpo a esta nueva realidad, ya te estás convirtiendo en ese yo ideal. Es decir, mientras más veces repitas el proceso de imaginar lo que quieres y experimentar la emoción elevada que evoca ese deseo, ya estás atrayéndolo hacia ti o éste te encontrará a ti. Atraes aquello con lo que estás en armonía, lo que eres, lo que estás siendo. Al practicar mentalmente repetidas veces una nueva forma de pensar, obrar o ser, instalarás una configuración neuronal adecuada para prepararte a ti fisiológicamente para la nueva situación deseada, para tu nueva experiencia o tu nueva realidad. Estos son los 3 pasos que debes seguir, y cuando lo hagas, olvídate del cómo sucederá. No trates de predecir nada, simplemente confía y espera lo inesperado. Para todos los que quieran encontrar un momento, un tiempo para sintonizar con su intención o deseo y conectar con las emociones elevadas de esa intención, los invito a entrar a las meditaciones del campo cuántico. Les dejaré el enlace en la descripción del video y en el comentario fijado. En esas meditaciones sintonizamos con lo que queremos y con la energía de lo que queremos, y además experimentamos las emociones elevadas de esa intención o deseo dentro del campo cuántico. También coméntame si quieres que les comparta más sobre Neville Goddard y Joe Dispenza. Un saludo y un abrazo para todos.